Buenos días a todos los que nos siguen desde América y buenas tardes a doña Montserrat Gomendio, que nos acompaña hoy en esta píldora solidaria de educación en familia, titulada La educación en la era COVID-19. Doña Montserrat Gomendio Kindelan comenzó su carrera profesional como investigadora. Es bióloga, licenciada en Biología por la Universidad Complutense de Madrid. Se interesó por un amplio abanico de temas que tienen muy en cuenta la educación, las competencias, la tecnología educativa, la digitalización, pero sobre todo muy relacionada con el impacto que todas estas tienen en el mercado laboral, en las reformas políticas de los distintos países y también, pues, por supuesto, de su área de la biología. Como bióloga se formó, como decíamos, en la Universidad Complutense de Madrid y luego tuvo una carrera muy productiva en el ámbito de la investigación en la Universidad de Cambridge, donde es doctorada por esa universidad, y luego se participó y sigue participando del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España. Ha compaginado desde esta etapa su actividad académica con posiciones de líder como directora del Museo Nacional de Ciencias, primero, y vicepresidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Aparte de esto, ha tenido cargos de máxima responsabilidad en el área de la educación, competencias y empleo en el Gobierno de España. Fue secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España, donde llevaron a cabo en esta etapa una importante reforma educativa y evidentemente pues eso es un gran paso en la carrera de cualquiera y sobre todo algo que le pone en una buena posición para hoy hablarnos de educación. A continuación se incorporó a la OCDE, desde donde ocupó cargos de la Dirección Adjunta de Educación y después de directora de Centro de Competencias desde su creación en junio del 2017. Es donde en la OCDE lo que ha venido llevando ha sido fundamentalmente labores de asesoramiento a gobiernos nacionales sobre las políticas que son más adecuadas para mejorar el nivel de conocimiento y competencias de la población, así como conseguir que los sistemas educativos den respuestas adecuadas a nivel de formación a las demandas del mercado laboral y que sean sensibles a los cambios que constantemente pues, están teniendo lugar en la formación y en las necesidades del ámbito laboral debido al impacto de las megatendencias actuales que son pues, en la digitalización, la globalización y también pues, evidentemente los cambios demográficos que se van produciendo en la Tierra. Aparte de ello, ha cursado un programa de Executive Management del IES, de Business School en España, y como les decía, pues es un placer para nosotros compartir esta tarde y esta mañana en América con todos ustedes y disfrutar de la educación en la era del COVID-19. Muchas gracias, doña Montserrat. Muchas gracias, Rubén, por la presentación y muchas gracias a todos los que estén escuchando y a Ibercuaré por la invitación para poder hacer esta presentación en formato píldora. Bueno, lo que voy a intentar es, como ha dicho Rubén, empecé en investigación en el ámbito de la biología y luego en los últimos 10 años me he dedicado a temas educativos y lo que pretendo es integrar la información que como bióloga he recopilado de la pandemia del COVID y el impacto que ha tenido sobre la educación y hablar de cómo veo el futuro en relación a la convivencia con el COVID-19.
Bueno, como todos sabemos, el coronavirus ha sido una pandemia de una magnitud enorme, la mayor desde la mal llamada gripe española de 1918. Empezó en Wuhan, en China, y a partir de ahí se extendió a todo el mundo. En Europa el primer país afectado fue Italia, luego España y luego ya se fueron afectando todos los demás países europeos y el resto del mundo. Realmente es una crisis de una magnitud desconocida, tanto desde el punto de vista sanitario como desde el punto de vista educativo, es lo que voy a intentar explicar, y también desde el punto de vista económico, puesto que la respuesta de todos los gobiernos al COVID y el intento de freno de la pandemia, por lo menos en la primera oleada que hemos tenido, ha sido la del confinamiento y, por lo tanto, la parálisis tanto de los sistemas educativos como de los sistemas económicos. Bueno, a día 1 de septiembre, que es cuando actualicé la presentación de este año, ya había más de 25 millones de casos detectados y de 850.000 fallecidos. Aquí quiero explicar, como en todos los datos que voy a presentar, que estas cifras, por grandes que parezcan, en realidad son una infravaloración de las cifras reales. ¿Por qué? Porque el coronavirus se extiende de forma silenciosa, fundamentalmente porque hay una proporción muy alta de casos asintomáticos. Por lo menos el 30-40% de las personas a las que infecta el coronavirus no desarrollan síntomas. Y por lo tanto no saben que están enfermas y siguen con su vida habitual y son una fuente de muchísimos contagios. Por lo tanto, a no ser que a las personas se les haya hecho un test PCR, que son los test que detectan la presencia del COVID-19, no serán como casos contabilizados, como casos detectados. Pasa lo mismo con la cifra oficial de fallecidos, donde en muchos países como en España, aquellas personas que fallecieron sin que se les hubiese podido realizar un test, por ejemplo, la mayor parte de los ancianos que fallecieron en residencias, no se contabilizan en las cifras oficiales como fallecidos. Por lo tanto, aunque las cifras den a entender que es de una magnitud enorme, lo que quiero explicar es que es de una magnitud aún mayor que lo que los datos indican. Bueno, si vemos el número de casos por millón de habitantes, que es la forma de controlar por diferencias entre distintos países en el tamaño de la población, básicamente lo que vemos es que, a pesar de que se inició en China, en Asia se ha controlado, en China porque se controló después de la primera oleada y en otros países asiáticos como Taiwán y Corea del Sur porque se siguió una estrategia muy eficaz para frenar el coronavirus, que consiste en desarrollar test, identificar los casos tanto sintomáticos como asintomáticos, que como he dicho son muchos, hacer un rastreo de los contactos de todos los casos detectados y obligar al aislamiento de todas las personas que hayan estado en contacto con esos casos. Esto ha permitido que países como Taiwán o Corea del Sur tuviesen una incidencia muy baja, pero también otros como Australia o Nueva Zelanda. Lo que vemos en el resto del mundo es que, si consideramos Europa, España es el país más afectado en cuanto a número de fallecidos por habitante y también número de infectados por habitante. En este momento, América del Norte, Estados Unidos también está muy afectado, aunque Canadá lo ha controlado mejor, y está subiendo mucho en Latinoamérica. Si comparamos los distintos continentes, abajo, si vemos aquí la línea verde, creo que es, en Europa vemos que tuvo un pico con la primera ola en marzo o abril. Luego, gracias a las medidas de aislamiento y de confinamiento, se contuvo, pero en algunos países como en España ya ha empezado una segunda ola y, por lo tanto, los casos se están empezando a incrementar. Vemos que en Estados Unidos y en Norteamérica en general, la ola primera ha ocurrido más tardíamente, se ha llegado a un pico más alto en cuanto a número de infectados por millón de habitantes, pero ya está disminuyendo. Luego parece que esa primera oleada ya está empezando a ser controlada.
Y sin embargo, en Latinoamérica lo que vemos es que empezó más tarde, pero está incrementando muy rápidamente y en este momento no hay evidencia de que esté disminuyendo, parece que sigue creciendo. Si comparamos los países de Europa, lo que vemos es en este a la izquierda, es lo que ocurrió en marzo y abril, lo que llamamos la primera oleada, y ahí vemos que, como he dicho, el país más infectado, el que tiene un pico de incidencia de casos confirmados por test PCR más alto es España, con mucha diferencia, y luego le siguen Italia y luego ya de lejos otros países como Francia, Bélgica, y luego hay otros países europeos como Alemania y muchos países nórdicos que, igual que he comentado en el caso de Taiwán o de Corea del Sur o de Australia y Nueva Zelanda, a través del uso de test PCR masivos, de la detección de casos asintomáticos, aunque obviamente estas personas no sabían que habían sido infectadas, pues no tenían síntomas, del rastreo de todos sus contactos y del aislamiento de todos sus contactos, consiguieron no llegar nunca a unos picos de infectados tan altos. Y además, no solo consiguieron frenarlo, sino que no tuvieron que cerrar, no tuvieron que decretar un nivel de confinamiento tan drástico y tan largo como el que sufrieron España o Italia, por ejemplo. Es decir, que no hay ningún trade-off entre salud y economía. Si la primera oleada de COVID se contuvo a través de lo que se llama Test, Track and Tracing, Test, Track and Isolation, es decir, test PCR, rastreo y aislamiento de todos los contactos, entonces no hace falta confinar a la población de forma tan estricta ni tan larga como se tuvo que hacer en España y en Italia. El país que vemos en medio, esa curva un poquito diferente a todas las demás, que tiene un pico en el medio, merece la pena comentarlo porque Suecia es un país que no tomó la medida de confinar a la población en ningún momento, porque siguió una estrategia distinta, que fue la de buscar la inmunidad de grupo, es decir, conseguir que suficientes personas se contagiasen como para que el virus ya no pudiese extenderse más en la población. Y aunque fue muy criticado porque, como se ve, cuando los demás países habían controlado la primera ola, en Suecia subió el número de infectados y también el número de fallecidos, sin embargo, ha disminuido muchísimo y en este momento estamos en niveles muy bajos respecto a los otros países. Luego, se trata de un país que no ha seguido la misma regla que los otros países y que en ningún momento ha confinado a la población. Y luego vemos que en el caso de España no solamente tuvo el mayor pico en marzo y abril, sino que ahora ya está subiendo muy rápidamente, con mucha diferencia respecto al resto de los países. Es claramente una segunda oleada. Y después le sigue Francia y, sin embargo, los otros países europeos, aunque han tenido pequeños repuntes, no parece que estén subiendo de forma tan rápida ni tan sostenida en el tiempo como en el caso de España. Esto a lo que apunta es a lo que apuntaban todos los modelos epidemiológicos que se desarrollaron en marzo, que en realidad las predicciones que hicieron sobre la base de los datos que había ya en marzo del coronavirus y de cómo se había comportado en Wuhan, en China, donde se originó, es que en ningún caso, a través del confinamiento, se va a conseguir frenar al virus para siempre. Lo que se va a conseguir es frenar al virus en ese momento, porque se va a impedir que unas personas contagien a otras. Pero en cuanto haya una relajación de medidas y la gente vuelva a entrar en contacto unas con otras, vuelve a haber un incremento. Entonces, lo que los modelos epidemiológicos predicen son distintas oleadas que no van a parar hasta que se consiga una vacuna o haya inmunidad de grupo. Y entonces, en ese caso, realmente el único país que ha seguido la estrategia de buscar la inmunidad de grupo, que es Suecia, pues sería interesante ver si no tiene nuevos repuntes, a diferencia de lo que ocurre en otros países, pero desde luego España y Francia están siendo ejemplos de que unos confinamientos muy estrictos llevaron a frenarlo en una primera oleada, pero también ha supuesto que en cuanto se han relajado las medidas y la gente ha vuelto a entrar en contacto, el virus se ha expandido muy rápidamente, en gran parte porque no se han puesto en marcha
durante el confinamiento de la primera oleada los mecanismos de test PCR, rastreo de contactos y aislamiento de los contactos. Y por lo tanto, en cuanto no se detectan los casos asintomáticos y se consigue rastrear y aislar a sus contactos a tiempo, como hay tantos casos asintomáticos, el virus vuelve a extenderse con muchísima rapidez. En este caso vemos lo que está ocurriendo en los países de América Latina para los que hay datos y lo estoy comparando en las líneas de abajo con Canadá. Aparentemente México tiene pocos casos. Eso parece deberse, según apunta toda la evidencia, a que hay muy pocos test, no a que realmente México tenga pocos casos. Y en el resto de los países, como he dicho, aunque empezó más tarde que en Europa, hay un crecimiento muy rápido en prácticamente todos los países, destacando Brasil, Perú y Colombia como países muy afectados. Por lo tanto, aquí no se ha conseguido frenar lo que en Europa llamamos la primera ola, y la pregunta es si las medidas de confinamiento en los países de Latinoamérica van a ser tan efectivas como lo fueron en los países europeos, aunque tienen un coste económico muy grande, como he dicho. Bueno, como he explicado al principio, todos los datos que he dado, y de hecho la base de datos que he utilizado, que se llama World in Data, lo reconoce en todas las gráficas que presenta. Ningún país conoce el número real de infectados o fallecidos, porque hay muchos casos asintomáticos y por lo tanto mucha gente que se ha infectado y no lo sabe, o gente que ha fallecido sin que se le hiciese el test y no se puede identificar claramente la razón de la muerte. Pero en aquellos países donde se hacen test masivos, las estimaciones que se hacen del número real de infectados y del número real de fallecidos son mucho más realistas que en los países donde se hacen pocos test. Por ejemplo, en el primer mapa se veía que África aparentemente no tiene muchos casos de coronavirus. Eso lógicamente no es cierto. Lo que pasa es que como no se hacen test, pues no se detectan los casos, que es algo muy distinto. Por lo tanto, las cifras anteriores son muy inferiores a las reales y cuantos menos test se hagan, mayor la infravaloración del impacto real de la pandemia. Como he explicado, el alto número de casos asintomáticos hace que muchas personas no acudan al médico ni dejan de seguir su vida habitual porque no tienen síntomas, y aunque se cree que estas personas asintomáticas contagian menos en las mismas condiciones que una persona infectada que sí tiene síntomas, como no saben que tienen síntomas y siguen su vida habitual, como no tienen fiebre, no se quedan en casa, etcétera, etcétera, pues al final son la fuente de la mayoría de los contagios, los casos asintomáticos. Por eso es tan importante detectarlos con test PCR y por eso es tan importante hacer el rastreo de sus contactos y aislarlos. Esto es explicar que los test es la única forma de estimar la cifra real de infectados y fallecidos. Para eso hay que empezar por hacer PCR masivos a toda la población para poder detectar los casos asintomáticos. Y en el caso de Europa, durante la primera oleada, solamente se hacían test PCR, por ejemplo, en el caso de España, a las personas que ingresaban en hospitales que estaban saturados y por lo tanto si ingresaban en hospitales era porque tenían síntomas muy graves. Es decir, que durante la primera oleada las cifras que he presentado para España, que ya son mayores que en otros países, solo representan las personas que ingresaban con síntomas graves en hospital a quien se realizaba un test porque no había test para el resto de la población. Y de la misma forma, las personas que fallecieron sin que se realizase un test, he puesto el ejemplo de las personas mayores en residencias de ancianos, tampoco se incluyen en las cifras oficiales. La discrepancia en España llega a la situación de que la cifra oficial de fallecidos es de aproximadamente 29.000, mientras que todas las estimaciones, que son muchas, pero todas coinciden, dan una cifra de aproximadamente 50.000 fallecidos. Luego realmente es de un orden de magnitud el error de cálculo muy grande. Bueno, este es un índice que se desarrolló para combinar el impacto sobre la salud, mirando a la tasa de mortandad que la pandemia había producido en distintos países, al impacto sobre la economía y al impacto sobre la movilidad de las personas, para poder entender si se había conseguido frenar la pandemia a través de un confinamiento muy restrictivo que había parado la economía y la educación, como ahora veremos, o si se había conseguido
parar la pandemia en estadios muy precoces a través de la estrategia de test, rastreo y aislamiento. Y aquí básicamente lo que vemos es que los países asiáticos, como he explicado, Corea del Sur es el primer país que aparece aquí, pero también Taiwán, que no está incluido, por no ser un país de la OCDE, y otros países de Asia, Australia, Nueva Zelanda, tuvieron una respuesta muy rápida y muy inteligente a la pandemia, utilizando la estrategia de los test, rastreo y aislamiento, y por lo tanto consiguieron controlar la pandemia desde estadios muy precoces, muy tempranos. Sin embargo, otros países, como es el caso de los que están a la derecha, como Inglaterra, Francia, Bélgica o España, no consiguieron controlar la pandemia de esta forma inteligente y por lo tanto tuvieron que recurrir a un confinamiento muy drástico, muy duro y muy largo. Y esto tuvo como consecuencia que se frenó por completo la economía, que la educación tuvo que pasar a la educación online de un día para otro, literalmente, y por lo tanto estos países, de acuerdo a este índice que combina el aspecto sanitario, el aspecto económico y el aspecto de movilidad y por lo tanto de interacción social, le da un valor muy bajo, un índice muy bajo a los países que tuvieron que recurrir a este tipo de confinamiento, porque no solo tuvo un impacto muy grande sobre la economía, sino que tampoco consiguió evitar un número de infectados y fallecidos muy elevado. Bueno, aquí no quiero entrar en detalle, pero básicamente es el estudio del impacto del virus según la edad. Es junto con el altísimo caso de personas asintomáticas que no desarrollan síntomas, la otra característica de este virus, que no tiene casi impacto sobre los niños, muy pocos niños se infectan, de los niños que infectan la mayor parte son asintomáticos o desarrollan síntomas muy leves, casi ninguno ingresa y de los que ingresan los casos de niños fallecidos por coronavirus son poquísimos y a medida que vamos aumentando la edad, aquí está de 0 a 9, de 10 a 19, etcétera, hasta que llegamos a más de 80, todos los índices, el de hospitalización, el de sintomatología grave y el de fallecimiento, aumentan muy rápidamente, de forma que realmente el impacto importante se ocurre en las personas a partir de los 60 años de edad y muy particularmente en las personas que son mayores de 80 años. Luego, los niños no es que no se contagien, pero desarrollan unos síntomas tan leves que la mayor parte de los estudios han concluido que para los niños es más peligroso una gripe que el COVID-19, porque por hacernos una idea de la comparación con otras enfermedades mejor conocidas. Sin embargo, como he dicho, en muchísimos países los colegios se cerraron como parte de las medidas de confinamiento y, por lo tanto, se recurrió de emergencia a la educación online. Lo que sabemos ahora, gracias a la información que tenemos de países que nunca cerraron los colegios, como Suecia, el país que he dicho que siguió la estrategia de la inmunidad de grupo, o países que gestionaron la pandemia de forma mucho más eficaz y por lo tanto solo cerraron los colegios por un tiempo muy reducido, como los países nórdicos o Alemania, pues gracias a que en estos países los colegios abrieron antes del verano y ahora han vuelto a iniciar el curso escolar, sabemos que los colegios tampoco son una fuente de contagio comunitario importante. Lo que sí hay que tener en cuenta es que aunque los niños sean asintomáticos o desarrollen síntomas muy leves en la mayor parte de los casos, sí que pueden infectar a los profesores y luego sí que pueden infectar a sus familias cuando vuelven a casa, si es que han adquirido el virus a través de las interacciones en la escuela. Bueno, por lo tanto, se ha dado un cierre de colegios casi simultáneo a partir de marzo o abril a nivel mundial, que no había ocurrido nunca y por lo tanto es muy difícil medir las consecuencias, pero puesto que se tuvo que apoyar en la educación online, pues básicamente los países han tenido una respuesta más o menos eficaz dependiendo del grado de preparación que el profesorado, los alumnos y el sistema tenía para poder poner en marcha la educación online.
Esta es la imagen de un aula vacía con un profesor dando clases online y aquí han surgido dos problemas. Uno, que en muchos países el aprendizaje se ha ralentizado. Las estimaciones que se han hecho para Europa y Estados Unidos son que los alumnos de media, o sea que estoy hablando de cifras muy burdas, pero que de media, por hacernos una idea, los alumnos han perdido en matemáticas la mitad del curso escolar y en comprensión lectora por lo menos un tercio del curso escolar, pero además ha tenido otro efecto, que es que ha aumentado mucho la inequidad, puesto que el acceso a Internet, el acceso a ordenadores y la capacidad de haber adquirido las competencias digitales como para poder continuar el aprendizaje online es muy diferente entre los estudiantes dependiendo del nivel socioeconómico de sus familias. Aquí lo que vemos es un estudio que ha reflejado en esta gráfica The Economist, donde en Estados Unidos, que es un país donde los niños no tienen diferencia de acceso a Internet ni a ordenadores, dependiendo del entorno socioeconómico familiar, pero sí es posible que tengan acceso a menos ordenadores en casa y por lo tanto que tengan que compartir el ordenador con sus padres o con sus hermanos o tengan condiciones de concentración más difíciles de las que tienen chicos de entornos favorecidos. Lo que vemos es que a partir del confinamiento que se decreta en marzo en muchos países europeos y en muchos estados de Estados Unidos, hay una diferencia enorme en el tiempo que permanecen conectados los estudiantes de distintos entornos socioeconómicos para continuar sus estudios. Y lo que vemos es que los estudiantes de entornos más favorecidos, primero cae el tiempo que están conectados online, en este caso para matemáticas, pero luego se recupera rápidamente, de hecho se recupera a niveles por encima de los anteriores al confinamiento. Los chicos de entornos socioeconómicos medianos tienen una conectividad para desarrollar las tareas de matemáticas muchísimo más baja y los chicos de entornos socioeconómicos desfavorecidos muchísimo más baja. Como digo, esto es un estudio realizado en Estados Unidos, donde todas estas familias tienen conexión a Internet. Si pensamos en España, lógicamente este tipo de inequidad se ha magnificado no por el tema de conectividad, porque en España el tema de conectividad está muy avanzado, aunque sí que hay diferencias entre zonas rurales y zonas urbanas, pero sí porque los chicos de entornos desfavorecidos tienen mucha menos probabilidad de tener un ordenador propio en su casa que los chicos de entornos favorecidos. Y en Latinoamérica la inequidad ha debido de ser todavía mayor, porque sí que hay muchas diferencias que dependen del entorno socioeconómico familiar en el grado de conectividad que tienen las familias a Internet y también en la presencia o no de ordenadores en casa. Por lo tanto, digamos que este es el caso más optimista, el caso de Estados Unidos, porque no viene determinado por el acceso a Internet ni por la falta absoluta de ordenadores. Y por lo tanto sería de esperar que en países como España, pero sobre todo en la mayor parte de los países latinoamericanos, donde todavía la conectividad no llega a todos los hogares, los chicos de entornos desfavorecidos hayan acumulado un retraso que se estima como mínimo de un curso escolar completo. Los modelos anteriores que he comentado de COVID lo que indican, como decía, es que vamos a tener que convivir con el COVID durante, las estimaciones más positivas apuntan a 1 a 2 años o a lo mejor por el resto de nuestra vida. No lo sabemos porque no sabemos cuándo va a haber una vacuna y no sabemos si la vacuna va a ser eficaz por el resto de la vida o si la vacuna va a tener un efecto de solamente unos meses. Por lo tanto, para lo que nos tenemos que preparar es para la posibilidad de que haya que desarrollar un tipo de aprendizaje con un poco más de tiempo y de preparación, como se llama blended, que combine lo presencial cuando los niños puedan ir al colegio porque el nivel de contagio sea bajo en la comunidad y online cuando sea necesario que las familias se confinen de nuevo. Por lo tanto, la conectividad es una condición fundamental
y como he dicho, en Latinoamérica todavía no se ha conseguido. Hay grandes diferencias entre zonas rurales y urbanas y también según el entorno socioeconómico de las familias. El número de ordenadores en las casas varía mucho según el entorno socioeconómico. La formación de profesorado en temas digitales, tanto en España como en Latinoamérica, no es suficiente como para que el profesorado pueda ser eficaz con un tipo de aprendizaje online y por lo tanto es muy importante apoyar a los profesores para que desarrollen estas competencias y también es muy importante que los sistemas educativos y los gobiernos den el apoyo para desarrollar contenidos online que en muchos países todavía no existen. En este momento, en la mayor parte de los países, los niños, si no volvieron antes del verano, están volviendo al colegio ahora después del verano con unas medidas sanitarias que están más o menos definidas, pero desde mi punto de vista no se ha hecho suficiente énfasis en las medidas educativas, es decir, cómo se va a gestionar la educación este curso para conseguir superar tanto el retraso en el aprendizaje que se dio como consecuencia del confinamiento y del cierre de colegios y cómo se va a dar un refuerzo y apoyo a los estudiantes de entornos rurales o de entornos socioeconómicos desfavorecidos para que puedan superar esa brecha de inequidad que se ha agrandado muchísimo. Se habla de que se han perdido 10 años en la lucha por la equidad en el sistema educativo. Luego es muy importante desarrollar las estrategias para que podamos ayudar a los docentes y a los niños a que recuperen el aprendizaje que no se pudo realizar el año pasado y también a que esta brecha de inequidad se supere. Y con eso ya termino y muchísimas gracias por escucharme. Muchísimas gracias por la píldora que a mí me ha parecido muy ilustrativa de las diferencias que ha habido en los diferentes países y sobre todo en la parte que más nos importa en estas píldoras de educación en familia, en la influencia, que como bien ha remarcado es muy importante y que va a depender de lo que se haga a partir de ahora para que podamos subsanar esta dificultad tanto en la educación como en la sociedad en general. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.